El término interestelar literalmente significa entre las estrellas y describe las regiones del espacio entre sistemas solares. Estas áreas contienen colecciones dispersas de gas, polvo y plasma. Las nubes interestelares son las áreas donde este material espacial está más concentrado y el lugar donde nacen muchas estrellas. Las nubes interestelares son regiones más densas de lo normal en el espacio donde el gas, el polvo y el plasma se reúnen en las áreas entre sistemas estelares. Existen en las regiones interestelares del espacio, es decir, en las áreas de espacio entre galaxias y sistemas estelares, y pueden extenderse por miles de años luz. Se forman en áreas donde el gas y el polvo están más concentrados. Esto podría ser material sobrante del Big Bang o nubes concentradas creadas por el proceso de fin de vida de una estrella, como una explosión de supernova. Podemos determinar la composición química de las nubes interestelares estudiando la radiación que emiten, desde ondas de radio hasta rayos gamma. La mayoría de las nubes interestelares que observan los científicos son grandes y fáciles de detectar, pero es probable que haya millones de otras nubes más pequeñas que aún no hemos descubierto. Hay un 85% de nuestro universo que no podemos ver, y los científicos creen que algunas de estas áreas podrían contener nubes interestelares. Al observar la Vía Láctea, verás una serie de franjas oscuras. Estas son causadas por nubes interestelares, donde las colecciones de gas y polvo son demasiado densas para que la luz pase eficazmente a través de ellas. Nuestra nube interestelar local también se conoce como pelusa local. Es una nebulosa de tipo de emisión que consiste en restos de supernovas mezclados con átomos neutros fríos. Las nebulosas de emisión se llaman así porque emiten su propia luz a través de la radiación ionizante de las estrellas jóvenes dentro de ellas. Las partículas ionizadas en nuestra nube interestelar local son excepcionalmente calientes, con algunas alcanzando temperaturas superiores a 1.000.000 de grados Celsius. Sin embargo, la temperatura general es relativamente baja, porque las partículas están dispersas en un promedio de 0.3 partículas por centímetro cúbico, lo que significa que podrías estar justo en el medio y apenas sentirías calor. Debido a la escasez de nuestra nube interestelar local, es tenue y difícil de ver, incluso con nuestros mejores instrumentos científicos. Aún así, sabemos que la nube abarca un ancho de alrededor de 30 años luz, y estamos atravesándola lentamente, y la abandonaremos por completo en aproximadamente 20.000 años. Esto se debe a que nuestro Sol se mueve en una dirección diferente a la de la nube interestelar. A medida que avanzamos a través de la nube, nuestro Sol utiliza su campo magnético para empujar partículas ionizadas alrededor de todo nuestro sistema solar. Esto crea una cola magnética en la estela de su camino, y podemos ver estas colas en todo el universo. No podemos ver la cola magnética de nuestro propio sistema solar porque estamos dentro de ella, lo que dificulta su observación. Sin embargo, el campo magnético del Sol mueve solo las partículas ionizadas. Otras partículas neutras pasan directamente a través de nuestro sistema solar mientras viajamos a través de la nube interestelar, y estas partículas pueden ayudarnos a determinar el movimiento y la dirección de la nube local. Al hacer esto, podemos comprender mejor el entorno espacial que nos rodea y ayudar a proteger a los astronautas que viajan al espacio. El medio interestelar es cualquier material encontrado entre estrellas. Esto consiste aproximadamente en un 99% de gas interestelar y un 1% de polvo interestelar. Este material tiene una densidad muy baja, con solo un átomo por centímetro cúbico, en comparación con 10 a la 19 átomos por centímetro cúbico en la Tierra. Las nubes interestelares describen las regiones de este medio interestelar donde el gas y el polvo se agrupan en concentraciones más altas. Y podemos ver estas regiones porque su densidad dificulta que la luz pase a través de ellas, y por lo tanto, aparecen más oscuras. La composición de estas nubes es relevante para los astrónomos porque su composición puede causar corrimiento al rojo. Los astrónomos usan el término corrimiento al rojo para describir el efecto de la masa en las longitudes de onda de la luz. Cuando la luz pasa a través de las nubes interestelares, su longitud de onda se estira o corre hacia el extremo rojo del espectro de colores. Los gases comunes encontrados dentro de las nubes interestelares son el hidrógeno y el nitrógeno, conocidos por causar un corrimiento al rojo a través de la dispersión de Rayleigh.
La presencia de estos gases también es crucial para la formación de estrellas. Los científicos generalmente están de acuerdo en que las estrellas nacen dentro de las nubes interestelares, pero aún no hay un entendimiento universal de cómo ocurre esto. Sabemos que las estrellas se forman dentro de concentraciones densas de gas y polvo conocidas como nebulosas o nubes interestelares. Estas nubes pueden ser colecciones restantes de gas y polvo del Big Bang o los restos de una explosión de supernova. La ley de la gravedad universal establece que cada partícula en el universo ejerce una fuerza de atracción sobre cada otra partícula. En una nube interestelar, esto significa que con el tiempo, las partículas comenzarán a agruparse. A medida que la masa crece, también lo hace su campo gravitatorio. Eventualmente, esta masa alcanza un punto crítico donde su presión de gas supera la gravedad de la nube, o nebulosa. Cuando esto sucede, la nube comienza a colapsar sobre sí misma. Esto desencadena la fusión nuclear con el elemento más abundante de la nube, hidrógeno molecular, que luego da origen a una estrella. Actualmente nuestro Sol nos protege de las partículas ionizadas, mientras que las neutrales pasan zumbando cerca de nuestro planeta. Y, a medida que viajamos en diferentes direcciones, algún día dejaremos por completo esta nube interestelar. Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado. No olvides de suscribirte y te espero en el próximo video. Te mando un gran saludo.